Fragmentos de la Biblia. Hoy analizaremos un reino paralelo. Te invito a Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice así: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estabais cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Espíritu se refiere al Espíritu Santo porque está con mayúscula, y por un mismo Espíritu tenemos entrada al Padre. Dios me muestra una revelación del cual rogué mucho a Dios su interpretación, y me mostraba un nivel de albañil vertical. Y junto a este nivel de albañil vertical me muestra dos líneas paralelas. Rogaba a Dios su interpretación incesantemente, una y otra vez rogando a Dios que me diera su interpretación. Cuando viene a mi palabra de Dios y me muestra que el nivel de albañil me estaba mostrando un terreno desnivelado donde no había nada construido. Era un terreno eriazo. Entonces había que trabajar en ese terreno eriazo. Y tenía que nivelarlo. Tenía que este terreno que estaba desnivelado, sea diagonal o sea horizontal, estaba desnivelado, y Jesucristo tuvo que levantarlo, construir hasta dejarlo al nivel del reino de su Padre. El reino de su Padre, y los puso paralelo los dos. Encontramos que Jesucristo, cuando vino a su pueblo Israel, la esposa de Dios, fue rechazado. Al sentirse rechazado, vino a los gentiles mediante una conversación con la mujer de Samaria, y le prometió que jamás volvería a tener sed si bebiera de esa agua, que es la palabra de Dios. Entonces Jesucristo para formalizar este compromiso, tuvo que llegar a la cruz para poder formalizarse. Ese compromiso lo firmó con un pacto de sangre y agua que la usó para lavamiento, para refrigerio y para limpieza de esta mujer que estaba totalmente sucia, con idolatría, con hechicería, con pecado, adulterio, fornicación, etc. Esta mujercita, que eran los gentiles, que somos nosotros, estábamos muy inmundo y lejos de la ciudadanía de Dios, muy lejos. Quiero decirte que el reino de Dios es la esposa, y Jesucristo tuvo que buscar a su amada y la encontró, pero la encontró a precio de sangre, ya que al morir en cruz tuvo que morir bajo una palabra que se llama expiación, donde tenía que reparar un daño o pagar un precio por un error que había cometido. Entonces Jesucristo tuvo que llegar a la cruz y de allí hacer este pacto formal. Este terreno no había nada, no había proyección, no había construcción, no había edificio, no había reino, no había nada, totalmente abandonado. Entonces Jesucristo tuvo que trabajar rápidamente para darle un refugio, un resguardo, una protección a los que venían, como decía la palabra, que buscaría a un pueblo que no es su pueblo. ¿Qué le parece? Bueno, quiero analizar la palabra de Dios conforme a la Biblia, y te quiero invitar a que busquemos referente sobre el pacto que Dios tenía con su esposa. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios amó a Israel incondicionalmente como un esposo ama a su esposa, pero esta esposa escogía una y otra vez por prostituirse al entregarse a ídolos. Jeremías 3:6, me dijo Jehová en el día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Jeremías 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de
de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Quiero decirte que el antiguo pacto era un trato totalmente especial entre Dios y Israel. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Israel siempre caía en fornicación, caía en falta, engañaba a Dios. Nos dice la palabra que acabamos de leer. Entonces, ahora vamos a analizar ese punto de vista. En Romanos 10:19 también dijo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería Moisés? Bueno, ya estaba previsto de que Dios buscaría a otro pueblo, que no era su pueblo, conforme a lo que dice Efesios, que hemos leído. Romanos 9, 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. En esta revelación entonces me muestra Dios de que este reino de los gentiles, llamémosles así, no había nada, no había leyes, no había mandatos, no había ordenanzas, no había mandamientos. Entonces había que levantarlo, había que edificar, había que construir. Y Jesucristo nada más que mejor buscó a Saulo de Tarso, un hombre con bastante capacidad para poder hacer este trabajo de construir un lugar para los gentiles. Entonces vamos a la palabra de Dios, porque este terreno de Eriazo había que limpiarlo, había que nivelarlo y levantarlo y dejarlo a par con el reino de Dios, para hacer un solo pueblo, de los dos, un solo pueblo. Un reino paralelo. Jesucristo le dijo, mi reino no es de aquí, y mi reino no es de aquí porque era un reino espiritual. Yo le llamo ampliación, o le llamamos un nuevo reino. ¿Qué dice usted? Ahora, ¿por qué Jesús buscó a Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso tenía características muy especiales, como por ejemplo el constructor civil. Es un profesional con la formación tecnológica y humana requerida para proyectar, para programar, desarrollar, dirigir, controlar, supervisar obras y proyectos del área de construcción. Y esta característica tenía Pablo. Entonces Jesucristo va a Pablo y confía en él como una fuente confiable en sus aptitudes. Entonces, conforme a esto, nosotros encontramos en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima como cada uno. Mire, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí es donde yo quiero hacer un pequeño alcance. Lamentablemente las construcciones de hoy en día, de forma literal, están durando muy poco. Hay familias que están sufriendo porque las murallas se están quebrando, porque los techos se están cayendo, porque el agua se está entrando en el invierno. Y las construcciones son solamente para 40, 50 años, a máximo 60, 70 años. Pero antiguamente se construía para toda la vida, donde todavía hay edificios baluartes, donde hay todavía arquitecturas góticas ahí relucientes en distintos países. Tuve la oportunidad de ver allí en la Plaza Cívica de México, la catedral. Oye, impresionante la arquitectura, y está, pero ahí como si hubiera sido construida ayer. En el plano espiritual, ¿qué está sucediendo? Los siervos de Dios, los arquitectos, los constructores, están quitándole material a estas construcciones de casa. ¿Por qué? Porque les es más fácil enseñar obligaciones y deberes con la iglesia, con el pastor, antes de hacer una edificación. Usar bastante material, hormigón, para darle firmeza a ese hogar y puedan las familias vivir feliz. Sino que estamos construyendo para que el cristiano ya mañana se decaiga y se vaya al mundo y se pierda. No sé si se me entendió. Que estamos construyendo mal. Pablo dijo, yo puse el fundamento, otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado, amado consiervo, cómo estamos sobreedificando. Recuerda que la piedra del ángulo es Jesucristo y tenemos que construir sobre esa base. San Juan 5:17, haciendo uso de estas palabras comprendo que la piedra angular es la base sostenible de este pueblo paralelo
de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos los pactos que Dios hizo con su pueblo, con Israel, a través de los hombres. El pacto adámico, el pacto noémico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto de la gracia que fue por medio de Jesucristo. Los dos pactos son importantes. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, que es el reino de su Padre, el nuevo está ligado a ese. Está ligado al Antiguo Testamento. El nuevo pacto es una administración de la gracia. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que Jesucristo trajo ya del reino de su Padre y la puso acá? Tenemos muchas cosas en común. Y eso quiero analizar brevemente. Muchas cosas en común. Por ejemplo, tenemos los pactos que Dios hizo con los hombres y Jesucristo hizo un pacto con su iglesia. Eso lo sacó de allá, porque la palabra pacto viene de atrás, del Antiguo Testamento. También fue la esposa. La iglesia, Israel es la esposa de Dios y lo será siempre. Y Jesucristo tiene su prometida, su amada, su novia, la que pronto llevará al altar y seremos su esposa. Los mandamientos. Los mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo dijo, yo los reduzco en dos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y no dejan de ser mandamientos, porque solamente los redujo en dos. También tenemos la fe de Abraham, que es contada por justicia, y en el Nuevo Testamento Jesucristo puso la fe de Cristo que es la fe teologal, la fe contada por justicia, que agradaba a Dios la justicia, y en el Nuevo Testamento la fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La ofrenda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también están las ofrendas. Y los sacrificios que antes eran de pan, aceite, vino o incienso. Y ahora tenemos nosotros ofrendas, también en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos nosotros tener? Tenemos los apóstoles y profetas. Los profetas eran del Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo constituyó acá, dentro de lo que es la planificación. En el Antiguo Testamento está el Pentateuco, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y nosotros tenemos el Pentateuco de la gracia, que son los 5 ministerios. Antes eran 5 libros, ahora son 5 ministerios que velan por el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Antiguamente estaba la doctrina, la levadura de los fariseos, que fue totalmente corrompida. Jesús le decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los sacerdotes decían, ¿y qué nueva doctrina es esta con que habla y los espíritus le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y doctrina es levadura. Entonces Jesucristo restauró la levadura vieja y puso una levadura nueva que es su doctrina. Y así la ley es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Antiguamente había que circuncidarse, ¿cierto? El hombre tenía que circuncidar, ¿cierto?, el miembro varonil, y porque a través de eso conseguía enfermarse. Había cáncer y eso causaba la muerte. Y Pablo modifica eso mediante la palabra y dice que debemos de circuncidar nuestro corazón para no acumular mugres y enfermedades que nos lleven a la muerte. Jesucristo, Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 29, que debemos circuncidar nuestro corazón. Todo esto está ligado al Antiguo Testamento. Se piensa que cuando la Biblia nos habla del nuevo pacto es porque ha declarado al viejo fuera, ¿cierto? Y no, ya que estamos todos ligados al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Hebreos 8:7. Esta cita bíblica da lugar a pensar de que el antiguo pacto es viejo, débil, inútil, imperfecto y tiene que desaparecer. Y muchos hombres creen de esa misma manera, que el nuevo pacto vino para abolir el antiguo. Y Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino que a cumplirla. ¿Ya? Entonces, la nueva ley, que es la ley de la gracia, se creó para un pueblo que no era su pueblo, no para reemplazar al viejo. El nuevo pacto no fue para reemplazar al viejo, porque ya estaba obsoleto, no. La nueva ley se hizo para nosotros, los gentiles. ¿Ya? Cuando Jesucristo dice en el libro de Mateo 5, versículos 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Y cumplir en griego se entiende que la palabra dice plerosai, que significa ponerlo, o llenarlo, o llenar un hueco, o terminarlo. Bueno, eso queda a su criterio, ya que Jesucristo dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cumplirla significa, en griego, llenarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vino a abrogar la ley, sino que vino a llenarla, a completarla. Al dejarnos paralelo al reino de Dios, Jesucristo,
deja claro que de ambos pueblos hizo uno solo. El Antiguo Testamento no está obsoleto, es solamente que Dios le delegó toda la responsabilidad al Hijo. El Hijo tuvo que venir en busca de nosotros y el pueblo de Israel sigue siendo la esposa. Por eso la palabra de las 10 vírgenes está bien clara. 5 de ellas se rigen por la palabra, ¿ya? La lámpara, y las otras 5 se rigen por el Espíritu, que es el aceite. Pero ambas llegan al reino de Dios. Una llega primero, otra llegan después, pero no significa que la antigua ley está obsoleta. ¿Ya? Quiero terminar leyendo el pasaje que comencé. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, que es Jesucristo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya está bueno de discusiones, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Creo que la palabra de Dios no está para discutirla, solamente está para edificación. Espero que les haya gustado este pequeño análisis sobre un reino paralelo. Hubiera querido ampliarlo, pero el tiempo es breve en una grabación. Si le ha gustado este video, compártalo. Si es de bendición para usted, sonríe, que Dios te ama. Pedro Vázquez Miranda, siervo de Jesucristo.